Hola a todos y todas, bienvenidos al Cuarto Paraíso, el paraíso de los libros y las buenas conversas en Librócoli Podcast. ¿Qué te pareció esa intro? Yo todavía dije se equivocó. ¿Cómo estás, Pablo? Qué bueno estar con vos nuevamente aquí hablando de libros. Feliz de estar en el Cuarto Paraíso. En el Cuarto Paraíso, correcto. Pues bienvenidos, hoy estamos aquí nuevamente con Pablo Perdomo, el co-host de Librócoli Podcast. Mi nombre es Paulo Laguardia y tenemos hoy un libro muy interesante para ustedes. Estamos hablando del libro El Tercer Paraíso de Cristian Alarcón, que ganó recientemente el premio Alfaguara en el 2022. Es decir, ya comienza ganando un libro, primera novela de este escritor chileno, radicado en Argentina actualmente. Cristian Alarcón, Pablo, es un periodista, escritor, fundó ahí un par de revistas y tiene una página web también, muy tirado al área pues, periodística más, digamos, realista, nada de ficción. Esta es su primera obra de ficción, su primera novela. Y nada, lo comentaba a Pablo hace poquito que yo tomé este libro aleatoriamente en la librería porque me gustó la portada. ¿Qué piensas de la portada, Pablo? La portada, pues mucho que decir. Al final, estos libros de literatura pues siempre mezclan, no son fáciles de leer, siento yo, porque mezclan vida real con fantasía, con mucho simbolismo. Yo creo que la portada es eso, es mucho simbolismo, porque si ves, es un chico, claro, sosteniendo unas plantas, pero se está como escondiendo, está como atrás de ellas. Entonces ahí ya cuando vas metido en la lectura, como que hace más sentido esto, como que entonces las plantas ¿qué son? Un refugio, las plantas son una cueva, un escudo. ¿Por qué las pone delante de su rostro? Y porque si ves está ahí como que escondidito, ¿no? Está claro, como que te veo atrás de mis plantas. Sí, para quien solo nos escucha, pues el niño pues solo se le ven los ojos, la parte superior de la cabeza, ¿no? Y las plantas están cubriendo el restante de su rostro y se miran sus manos tomando las flores. Es una ilustración que creo que deja muy claro también, ya una vez leída la novela, cuál es el tono que quiere Cristian darle a esto, ¿no? ¿Qué pensás del libro? ¿Qué, así de forma general, para comenzar? Yo creo que este tipo de libro, y los que nos están escuchando y viendo tal vez pues estén de acuerdo, ¿no? Cuando uno lee una novela tiene dos formas de leerla desde mi punto de vista. O la lees superficialmente, como una historia. Bueno, sí, me están contando A más B es igual a C y pasó esto y etcétera. O la lees intentando darle significado e intentando darle o encontrando estos significados ocultos o los significados que este autor nos quiso pasar, ¿sí? ¿Cómo leíste vos este libro en ese sentido? Mira, al principio lo leí de manera superficial, como una crónica de eventos que están pasando, 3 historias o 4, yo creo que son 3 que están pasando al mismo tiempo. Puede ser un poco confuso porque hay muchos personajes que entran a cada rato a la historia, entonces cuesta atar los cabos. ¿Quién es quién? Si es la madre de quién o el padre o por qué salió esta persona. Y se pasa mucho al presente, pasado, futuro. Está este constante juego. Sí. Yo lo leí bien superficial al principio. Luego vi una entrevista del autor y ya la vi con otros ojos. Yo dije, bueno, este tipo sí, tiene mucho que contar. Se nota que ¿cómo te digo? Que vivió de cierta manera cosas de la obra. No que él las vivió, pero fue testigo de, en especial las mujeres en su familia. Ok, sí, vamos a entrar al asunto de las mujeres. Creo que es una línea base también de la novela. Pero hay un punto que Pablo está mencionando ahorita que es bien importante. La forma en que está escrito el libro. Básicamente lo que Cristian hace es colocar capítulos intercalados casi que de 2 historias que conforme el libro va avanzando se van entrelazando.
Entonces, al inicio uno queda un tanto desconcertado, sin duda alguna, ¿no? Bueno, pero me está contando esto, pero al mismo tiempo me está contando algo que pasó hace, no sé, 50 años. Y conforme el libro va avanzando y llegas al final, te das cuenta que pues, es la misma historia, solo que contada desde dos perspectivas temporales diferentes. Las mujeres. Yo creo que esta novela en específico tiene varios puntos relevantes. Las mujeres es uno de los puntos, ¿sí? Cómo las mujeres toman un protagonismo en la vida del personaje principal, que es representado por este niño, ¿no? Cómo las mujeres son las que soportan el peso de estos cambios constantes que este niño tuvo a lo largo de su vida. Para contextualizar, esta familia salió de Chile, huyendo de la dictadura de Chile, y luego pues va hacia Argentina para establecerse ahí, huyendo a esta dictadura, y años después dictadura en Argentina. Entonces les tocó vivir dos dictaduras. Esto evidentemente tiene un impacto en la familia, en su desarrollo. Entonces las mujeres siempre como protagonistas para llevar esto a cabo, para darle soporte a la familia. Resiliencia creo que es otro punto importantísimo de la novela, ¿no? Y lo ejemplifica de diversas formas. Una de ellas es el propio COVID-19 que todos pasamos, cómo parte de la historia pasa en este contexto, ¿no? El autor, el personaje principal, que en realidad es un escritor, se huye hacia el campo, ¿no, Pablo? Para, pues, refugiarse de esta enfermedad que está afectando a todos en este momento en específico, ¿no? Y finalmente, los jardines. Yo creo que es el motivo por el cual le da este título al libro, El Tercer Paraíso. Sí, regresando un poco al punto de las mujeres, y si querés después hablamos de la parte de COVID. Yo siento que retrata mucho la realidad de las mujeres en Latinoamérica. No de todas, pero sí de una gran mayoría que sufre el machismo, sufre una desigualdad de derechos, de oportunidades, sufre en casa lo que es el maltrato familiar, el alcoholismo, matrimonios arreglados. Puede ser que en el campo es más común, sin embargo en las ciudades también es común. Y se nota o siento yo por la manera en que escribe, que él fue testigo de muchos abusos hacia la mujer. Y te ponen que pensar, Total. Muchísimo. Creas gran empatía por todo lo que pasan, ¿no? Y que muchas de ellas, además de ser abusadas y tener este maltrato, pues crían a su familia y trabajan y ven a los hijos. Total. Y velan a los hijos. Piedra angular de las familias que fueron retratadas en el libro, ¿no? Sí. Aquí representadas por dos personajes importantísimos en el libro, que es Alba, que es la abuela del niño, y Nadia, correcto, que es la mamá del niño, ambas con características muy peculiares de su personalidad, pero como lo dice Pablo, pilares de estas familias y pues esta representación contemporánea, diría yo, de lo que pasa en las casas de muchas personas, ¿no? Son abusos que normalmente no salen a la luz, pero que están ahí. Sin duda, mujeres. ¿Qué pensás sobre el tema del COVID y cómo esto impactó? Pues cuando yo creo que se habla de la historia del COVID desde la perspectiva del narrador, que él está buscando refugio, un escape, porque él está encerrado en lo que es COVID, y como fue una tendencia en el COVID que muchos buscamos lo verde, muchos buscamos el espacio, reconectar con la naturaleza. Él lo encuentra en un terreno, una hacienda que tiene, y con estos planes de hacerlo más grande, de crear un jardín frondoso, de tener otro lote. Y eso pasó en la realidad. Muchos que vivimos en la ciudad y el COVID nos encerró, empezamos a pensar en: yo no quiero vivir en un lugar encerrado, yo no sé cómo va a ser en unos años, yo necesito respirar, reconectar con la naturaleza, estar rodeado de animales, de plantas. Y eso fue el caso de muchos, no sé si fue el caso contigo en el COVID, que querías simplemente caminar en un lugar abierto. Sí, el COVID
La pandemia de forma general me pegó fuertísimo en diversos aspectos de mi vida hasta el día de hoy. Te soy sincero, aquí estamos en 2023. 3 años después aún siento algunos efectos, digamos, colaterales de este encierro en un apartamento pequeño en Río de Janeiro, con diversas dificultades, ¿verdad? Y lo ilustraste muy bien, este retorno a la naturaleza, a la conexión, y no solo a la conexión con la naturaleza, sino a la conexión humana, que a veces se nos olvida en nuestro cotidiano, ¿no? Esta fraternidad, solidaridad que pues se creó a partir de la pandemia, de bueno, mis vecinos, cómo puedo ayudarlos, y intercambiamos cosas, ayudar a las personas mayores, por ejemplo, que no podían ir a los supermercados, ese tipo de cosas que demuestran que el ser humano pues vale la pena al final, ¿no? No somos solamente estos robotitos que van a trabajar todos los días y regresan a sus casas. Incluso lo dijo Albert Camus, ¿no? Camus, en La Peste. En La Peste, que al final lo que triunfa es esta solidaridad. Pero me llamó la atención que dijiste compañía humana. Sí, compañía humana y no humana, ¿no? Lo claro. que son plantas, animales. Increíble que tal vez no lo habíamos pensado ni sentido antes, que cuando nos encierran nos volvemos sedientos de ver plantas, de estar rodeado de ellas, de ver animales. Y mira cómo es de interesante. Parte en la página 73 del libro, lo acabo de leer, por eso me sé la página, cita justamente el significado de la palabra paraíso y hace un análisis de la etimología de esta palabra y llega a la conclusión de que paraíso significa encierro, significa barreras. Entonces, haciendo ese link con lo que vos acabas de mencionar de estar encerrado durante la pandemia, ¿no? Estamos al momento de crear estas cosas, creando paraísos, y hasta qué punto esto también es un jardín en la parte trasera de nuestra casa con las barreras que nosotros colocamos, ¿no? Entonces, nuevamente la dualidad aquí casi que filosófica que Christian nos muestra a través del título de la obra y su relación con los jardines. Y ahí pasamos al tercer punto, que son los jardines, la naturaleza de las plantas. ¿Qué pensás de esto? El autor, tanto el autor, vean qué interesante, el autor en realidad, pues él dice que el personaje principal es un alter ego de su persona. Entonces no es él, no es una autobiografía, sino que tiene algunos elementos, ¿no? Tanto el autor como el personaje principal pues son aficionados o se vuelven aficionados a las plantas, a la botánica, a la historia atrás de cada una de estas especies de plantas y cómo en su conjunto se pueden crear jardines. ¿Qué crees que Christian nos está diciendo con todo esto? Mira, cuando él se mete tan de fondo a lo que son las plantas y las flores, uno empieza a pensar sobre las similitudes que hay entre ellas y nosotros. O sea, tanto las flores, las plantas como nosotros necesitamos comer, necesitamos nutrirnos, necesitamos descansar, necesitamos agua. Ambos nos enfermamos, ambos necesitamos medicinas, ya sean químicas o naturales. Ambos crecemos, nacemos, morimos. O sea, hay mucha similitud. Cuando se pone a describir tanto las flores, eso pensé. Luego cuando él habla de la diferencia que hay entre ellas y cómo entre ellas se tienen que respetar y se tienen que tolerar entre ellas, pues también nos está hablando a nosotros, ¿no? Ahí va el simbolismo que hablábamos, como seres humanos, ¿va? Como seres humanos nos tenemos que tolerar y pues tenemos que aceptar que todos somos diferentes, igual que las plantas. Claro, claro. Y pues entrando ya un poco más de cabeza a este tema de las plantas, que creo que es también otra de las líneas cruciales de la novela. No solo este significado que Pablo nos está dando, yo también capté otras cosas que bueno, no sé, tal vez tienen alguna relación. Esta insaciable necesidad que tenemos los seres humanos de controlar las cosas, ¿no? Bueno, nuestro jardín está siendo planificado
de forma que las dalias estén en este lugar, las rosas en este otro lugar, todas las gramíneas van a ser colocadas de forma que se mire armonioso nuestro jardín. Este control que tenemos sobre la naturaleza para que se vea bello ante nuestros ojos humanos, ¿no? Y como él al final del libro, él se da cuenta que en realidad al dejar un jardín abandonado, este jardín se revela. Este jardín se revela ante este control y este orden, digamos, humano, ¿no? Con este significado humano, y aún así sigue siendo bello. Y como un jardín de estos más naturales, con sus diferentes relaciones entre insectos, animales y plantas. Por ejemplo, miras una rosa y tiene pues ciertas manchas en las hojas, o algún bicho, algún insecto está comiendo parte de las hojas de alguna otra planta. Todo esto es parte, ¿no?, del contexto, de estas relaciones, muy de la mano de lo que acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Será que este excesivo control que estamos intentando colocar sobre nuestras vidas nos está limitando en nuestras relaciones naturales, nuestras relaciones con otros seres humanos y otros seres vivos? Es otra forma de ver lo que Cristo nos está mostrando en el libro, ¿no? Es que es muy natural, creo yo, en nosotros querer controlar un espacio. Y yo creo que este es el tercer paraíso, ¿no? El espacio que nosotros creamos y el espacio que nosotros controlamos. Pero tal vez en el COVID no se vio así, porque si uno, por ejemplo, alquila un apartamento y lo amuebla según como uno quiere, con sus gustos, comodidades, uno tiene su paraíso. Sin embargo, en el COVID fuiste forzado a vivir en ese paraíso. Si tenías la dicha de quedarte ahí y no te tuviste que mudar, pero estabas forzado no tenías la elección de. Entonces ahí ya no es paraíso. Y no sé, eso se puede aplicar también a los jardines, a estas parcelas. A casi todo, A casi todo. Me llamó la atención también cuando él hablaba de cómo, como que hacía alusión a conquistadores o alusión a invasores que se llevaban ciertas plantas y las sembraban en otro lugar. Hay una protesta atrás de este libro, ¿no? Una protesta de ahora, inclusive, y no sé si estás de acuerdo, pero este niño, el protagonista del libro, en algún momento hay una parte del libro que me marcó profundamente, que es que los papás lo llevan al médico. No sé si recordás, para darle algún tipo de tratamiento, porque este niño, a través de lo que Cristian nos cuenta en las primeras capítulos del libro, parece tener tendencias homosexuales. Y entonces en esta época, pues los papás, la sociedad no era tan, digamos, abierto a este tipo de asuntos, y lo llevan al médico para que curaran este asunto. Aquí nuevamente el sentido de protesta atrás de lo que Cristo nos está intentando decir. ¿Recordás esto, no? Sí. Y ahí se ejemplifica otra vez esta protesta, este malestar que él está poniendo en una obra. No, al maltrato, qué pasa con la tolerancia, arriba con la inclusión, los conquistadores, los invasores. O sea, se nota que el autor está desahogando, está queriendo decirle a la gente por medio de esta novela, estas cosas están mal. Y miren todo lo que está mal, y miren qué bien están las flores y las plantas, cómo ellas se toleran, y cómo son inclusivas, y cómo viven en un mismo ecosistema, y cómo estamos de mal acá. O sea, sí se siente el malestar de este autor. Sí. Bueno, y evidentemente aquí, recuerdan al inicio de nuestra charla, les dije que había dos formas de leer esto, ¿no? Lo estamos leyendo o lo estamos explicando de la segunda forma, que es pues profundizando sobre el libro. Si lo lees superficialmente, creo que tenés cosas bien interesantes también que extraer. Una de ellas es que Cristian escribe de una forma, digamos, bastante interesante. Es una mezcla de poesía con
¿Qué más? No es una novela tradicional. No, y te soy sincero, eso a mí no me gustó para nada, Ajá. porque tal vez no estoy acostumbrado a leer algo así en mucha incógnita, un cambio brusco de un personaje de un tiempo a otro, un tiempo a otro, un tiempo Sí. a otro, todo muy adornado, muy descriptivo. Sí, muy poesía, lo vi Sí. a veces rimaba, tenía ciertas rimas, y estamos hablando de una novela, o sea, estás viendo el tiempo transcurrir de estos personajes, ¿no? Me pareció interesante. No es que no me haya gustado, pero creo que Christian innovó significativamente en la forma que escribió, y puede ser que esto lo haya llevado a alcanzar el premio Alfaguara. Recordemos que su primer libro de ficción, su primera novela, en su primera novela logró este premio. Es bastante interesante esto, ¿no? Sí, pues al final sí, es una obra de arte, tiene muchas capas de complejidad. Sin embargo, tal vez si me voy a saltar a recomendar este libro, antes de recomendarlo yo le diría a las personas que es interesante leer del autor, entender un poquito las otras obras que ha hecho, de dónde viene, si es chileno, si salió a Argentina, como que entender un poco más del autor. Se pueden ver alguna entrevista de este libro, no cuenta del libro, pero cuenta en qué momento él estaba cuando lo escribió y después entrar al libro, porque siento que va a hacer más sentido, fíjate. Sí, ajá. Yo lo hice al revés. Lo leí y luego fui a ver entrevistas de él, y cuando estaba viendo las entrevistas me hizo más sentido todo. Claro, no, sin duda. Pablo, ¿vos preferís que una flor muera estando, o sea, sin cortarla, o cortarla y que muera en tus manos? Wow. Tal vez que muera sin cortarla. Que muera donde está. ¿Dónde está? Sí. Ok. ¿Y tú? Pues la verdad yo creo que depende mucho, pero eso es uno de los mensajes que nos deja Christian, ¿no? También. ¿Qué tipo de control estamos teniendo sobre este significado de cortar la flor para nuestro deleite, o simplemente que la flor exista como tal y que pues sirva como lo que es, ¿no? Como para la reproducción de las plantas, ¿no? No sé, me estoy metiendo nuevamente de cabeza en la parte más filosófica del libro, pero yo creo que lo que rescato del libro y lo que me queda, y aquí te voy a hacer esta pregunta también a ti, es justamente esto, ¿no? En todo lo que hagamos, pues plantar flores, dejar semillas, crear estos jardines para que otros puedan disfrutarlo junto con nosotros. ¿Vos con qué te quedas? Yo me quedo con ese mensaje, no con ese mensaje, pero con esa lección que es muy del ser humano, de retornar al campo. Retornar no solo a la compañía humana, sino a la no humana, que sí es algo que necesitamos, ¿no? Es, como dicen los japoneses, darte un baño de bosque, darte un baño de plantas. O sea, sí, yo creo que lo he vivido, y tú también, de que te da paz. Es como que te hace pensar que ahí es donde pertenecemos. Me gustó mucho eso, me gustó mucho también cuando vas leyendo, que te lo acabo de comentar, las similitudes que uno va creando entre las plantas y uno. Inclusive, para que sepan, después de que Pablo leyó este libro, rellenó su casa de plantas. Sí. Así, esta va a ser la... inclusive esa es de plástico, Sí. para que sepan. Sí, pero estoy recreando la portada, ¿me entiendes? Estoy recreando la portada. Pero ya me dijo que en breve va a sustituirla por una de verdad. No, pero sí es verdad. Pablo ahora, pues estamos aquí en el estudio y hay bastantes plantas. Y él sabe, lo primero que me dijo al inicio antes de grabar, me dijo, bueno, yo sé por qué escogiste este libro. Y vean que fue escogido aleatoriamente, porque te gustan las plantas. Y efectivamente me encantan las plantas. En algún momento vamos a hacer el review del libro Los escarabajos vuelan al atardecer, y ahí les vamos a contar por qué ahí en este libro surgió mi amor por las plantas y todo lo que representan. Pablo, ¿recomendás el libro? Está
Está difícil. La verdad que no lo A recomendaba. ver, decir la verdad, medio te convencí ahorita. Ahorita medio me convenciste. Entré pensando que no Ajá. lo recomendaba porque no disfruté tanto la lectura. Ahorita cuando te empecé a hablar del autor y de los simbolismos, dije, bueno, la verdad que no está tan mal. Es que estos son los libros. Le puedes dar esos significados diferentes y traer esto para tu vida. Por eso comencé nuestra conversación así. Lo puedes leer superficialmente y puede ser que no te llegue al corazón, no te guste justamente porque leíste superficialmente. Sí. ¿Verdad? ¿Tú lo recomendás? Yo lo recomiendo. Lógico que es importante decir que pues, nuestras recomendaciones van a depender mucho de los gustos de las personas, ¿no? Sin duda alguna. Pero sí, se recomiendo el libro. Léanlo nuevamente pues, con esta visión un poco más profunda e intenten entender o darle significado a lo que Cristo nos está intentando decir. Súper, Pablo. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por siempre estar presente. Este fue otro análisis y otra reseña de este libro que fue, la verdad, bastante retador. Mi nombre es Pablo Perdomo. Me encuentro junto a Pablo La Guardia. No nos pierdan la pista en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.